noches a todos. Mi nombre es Fernanda Aica, integrante del área de investigación y proyectos del grupo académico. El día de hoy les doy la cordial bienvenida al ciclo de conferencias técnicas en conmemoración del 12º aniversario. Iniciaremos con unas palabras de bienvenida del ingeniero Julio Carvamaca, gerente técnico de PIS Concreto. Buenas noches, ingeniero Julio. Adelante. Saludarlos, un placer estar con ustedes en este ciclo de conferencias por el 12º aniversario nuestro, y en esta oportunidad pues contar con la participación de dos colegas y amigos como el ingeniero Gastón Fornacier y Humberto Bálsamo, y presentarnos, ¿no?, la presentación asociada a concretos de última generación. Así que sin más, les reitero el agradecimiento y la atención también de estar con nosotros en este ciclo de conferencias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, ingeniero. Sin más preámbulos, es grato para nosotros dar inicio a la tercera conferencia de este ciclo con el tema Hormigones de última generación, su aplicación en obra, a cargo del ingeniero Humberto Bálsamo, asesor internacional en tecnología del cemento, concreto y aditivos, y al ingeniero Gastón Fornacier, gerente comercial de operaciones de Lomax y Preferida. Muy buenas noches, ingeniero Gastón Fornacier. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia. Hola, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo están? Buenas noches. En primer lugar, bueno, agradecerles a todos por la invitación, y para mí, para Humberto seguramente, es un honor poder estar hoy en esta conferencia, y sobre todo festejando estos 12 años de PIS en la tecnología del concreto. Bueno, entiendo que puedo ya compartir mi presentación. Esperemos que esto funcione, que siempre puede fallar. ¿Ahí se está viendo? Sí. Sí, se ve. Sí se ve. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a tomarnos voy a poner el cronómetro para no sacarle tiempo a mi compañero en la jornada de hoy, así que voy a empezar con esta charla que justamente creo que tiene la combinación perfecta de explicar, bueno, concretos de última generación, hormigones de alta generación, pero creo que fundamentalmente está orientada a cómo lo aplicamos en las obras, o cómo lo podemos llevar a una obra, ¿no? a un hormigón o a un concreto de alto desempeño. En particular, yo voy a hablar de un caso que es actual, digamos, y que lo estamos viviendo en estos momentos, porque es un edificio un proyecto que está en construcción en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que representó para nosotros que un desafío después de seguramente de muchos años, nosotros del año 2000 más o menos, y habíamos hecho una charla en julio del año pasado, me acuerdo también con nuestros amigos de Perú, donde habíamos contado un poco la evolución de esos 20 años de desarrollar concretos y aplicarlos en obra de alto desempeño. Y apareció este desafío, y creo que está bueno compartirlo con ustedes y contárselos, porque hay aprendizajes, hay cuestiones para revisar de todo un proceso que ya lleva unos 2 años y medio, pero que viene desde la idea, digamos, de un estructuralista a la concreción de este hormigón en una obra. Entonces, H110 no es habitual, es todo un desafío para nosotros. Entonces, explicar un poco ese proceso creo que está bueno, y compartir con ustedes la experiencia nos va a permitir entender cuáles fueron los puntos más complicados a sortear y cómo se llegó con éxito a colocar este hormigón en estas estructuras, ¿no? Entonces, un breve comentario de la experiencia previa, si vamos al índice de la presentación. Vamos a hablar de cómo llegamos o cómo discutimos con el estructuralista. Creo que eso es un punto, digamos, cómo el proceso se inicia con el deseo y con el deseo de proyectar una estructura con hormigón H110, lo que motiva a un estructuralista a especificar un hormigón de 110 megapascales de resistencia especificada. Algunas etapas del diseño y el desarrollo que cuestan, digamos, y sobre todo en nuestros países cuestan un poco más, siempre cuestan un poco más. Algunas
expectativas y las realidades con las que uno se encuentra en la obra, ¿no? Cuando tiene que colocar este hormigón dentro de un encofrado, precauciones, dificultades para la elaboración y producción, lo que tiene que ver con la estabilidad, que fue un tema también que tuvimos que resolver, estabilidad y robustez del hormigón. Robustez es eso que buscamos muchas veces cuando producimos hormigones en serie o en una planta de hormigón, que las distintas variables que afectan el comportamiento del hormigón, ya sea en estado fresco o endurecido, estén dentro de cierto rango de control para que el hormigón no sufra variaciones significativas a la hora de colocarlo. ¿Cómo vamos a controlar esos parámetros en un hormigón tan especial? Los resultados que tenemos hasta el momento y algunas fotos o videos para llegar a alguna conclusión final. Ese es por ahí, va a ir por ahí mi presentación. Entonces, en la experiencia previa, allá había empezado la pandemia, estábamos ahí con todo lo virtual. Me acuerdo que estuvo lindo darle esta charla a Julio y al equipo de Julio y a toda la gente ahí de Perú, hablando de cómo había sido ese camino de 20 años de desarrollar hormigones, ¿no? De alta resistencia. Nosotros cuando empezamos, y ahí tienen un poco todos los edificios que se fueron haciendo, sobre todo en la zona de Puerto Madero, acá en la ciudad de Buenos Aires, se empezaron a diseñar edificios con hormigones H60, H80, hormigones de alta resistencia, para justamente aprovechar parte del espacio rentable y en este tipo de edificios poder llegar a alturas arriba de los 120, 130 metros de altura. Y ahí hay Torre Alvear Tower, digamos, como último edificio de altura, que en sí es la altura máxima a la que llega un edificio en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esa evolución siempre fue en hormigones de alta performance o alta resistencia, pero nunca habíamos llegado a los niveles de H110. Pero teníamos mucha experiencia previa, ¿no? Recogida previamente en estas mezclas. Entonces, ahí es cuando surge un poco la conversación o el desafío, digamos, si uno quiere verlo así, con el estructuralista, donde por la tipología de este edificio, estamos hablando de un edificio que va a ser la sede del Banco Zafra acá en la ciudad de Buenos Aires, un edificio diseñado y proyectado por el estudio Foster de arquitectura, un estudio obviamente muy conocido a nivel internacional. Básicamente ahí el desafío fue, bueno, había algunos elementos estructurales, columnas, sobre todo en las plantas inferiores, que requerían por ahí, por un tema de cargas de viento y algunas cuestiones que los estructuralistas obviamente consideran mucho en este tipo de edificio de gran altura. Bueno, especificar un módulo de elasticidad mayor a 50 gigapascales. Para eso se planteó una resistencia especificada de 110 megapascales, por eso la nomenclatura de H110. Es un hormigón que obviamente no lo tenemos incluido en nuestro reglamento. El reglamento argentino es el CIRSOC 201 del año 2005, que prevé hormigones hasta H60, digamos, en su tabla, digamos, de hormigones estructurales. Y obviamente necesitamos que sea autocompactante. ¿Se acuerdan que en mi charla anterior yo hablaba de esa comunión entre buscar la colocación adecuada con la alta resistencia? Entonces, los hormigones de alta resistencia son autocompactantes, y teníamos que buscar que fuera autocompactante, pero que no tuviera una viscosidad plástica tan elevada que no nos permita colocarlo adecuadamente o que el hormigón se coloque adecuadamente dentro del encofrado. Entonces, parámetros de diseño en estado fresco, un extendido libre, digamos, como ensayo de caracterización del hormigón autocompactante del orden de los 70 centímetros, tratar de que el tiempo T50, ese tiempo que nos permite indirectamente estimar la viscosidad de una mezcla de este tipo, no sea superior a 10 segundos, para no tener una mezcla tan viscosa, y obviamente el tamaño máximo nominal de media pulgada, que era también una limitante, porque ir con tamaños máximos mayores por ahí no nos aseguraba la resistencia. Nosotros ahí lo único que le modificamos al estructuralista y que lo aceptó fue cambiar la edad de diseño, de 28 o 56 o 84 días. Al final se terminó quedando con la edad de diseño más
más larga, digamos, la de 84 días. Fue el único cambio que pudimos negociar, digamos, a la hora de especificar el hormigón. Y obviamente el primer punto de lo que tiene que ver con el diseño y desarrollo del producto, bueno, con qué desvío estándar o con qué desviación estándar nosotros podemos estimar que podemos buscar la resistencia media de diseño de este hormigón. Entonces, buscamos ahí estadísticas del H80, que es el hormigón más cercano que teníamos, ahí nuestro coeficiente de variación es del orden del 7%, con lo cual adoptamos un desvío estándar para el H110 de 8 megapascales. Ese fue un poco cómo fue la definición de ese parámetro de diseño. Entonces, si nos guiábamos un poco por lo que decía nuestro reglamento CIRSOC, tanto para lo que buscábamos de resistencia individual y resistencia media móvil, bueno, y también con el lineamiento del ACI 318, que el reglamento CIRSOC nuestro de Argentina básicamente está basado en el ACI 318, donde para hormigones mayores a H35, bueno, se plantea esto de buscar que la resistencia mínima individual sea mayor sea la resistencia especificada menos 0,9 o el 10% de la resistencia. Básicamente nosotros teníamos que diseñar este hormigón en el orden de los entre 120 y 125 megapascales a la edad de diseño, ¿no? Ese es un poco datos más o menos los que buscábamos en la etapa de diseño, digamos, de esta mezcla a nivel de laboratorio. Buscar una mezcla con una resistencia media de ese orden de magnitud, arriba de los 120 megapascales. Bueno, ¿qué pasaba con nuestros antecedentes? Digamos, nosotros teníamos curvas para cemento puro, para cemento Portland normal, en Argentina el cemento que no tiene adiciones minerales, y obviamente buscamos utilizar escoria de alto horno molida y microsílice como dos adiciones que consideramos sí o sí mandatorias para el diseño de este hormigón. Nosotros habitualmente los hormigones H60, H80 tienen una mezcla una combinación de material cementicio entre un cemento puro y escoria molida de alto horno, y obviamente teníamos que sumar la microsílice, cosa que ya hacíamos en el H80, buscar esa edad de diseño, 56 o 84 días, y obviamente buscar el par material cementicio aditivo que mejor se comporte, ¿no? Y acá trabajábamos con dosificaciones, iteraciones como método Pastone de prueba a partir de la experiencia previa, sobre todo. Entonces, en esos materiales componentes, como les dije, escoria de alto horno, una finura relativamente alta, 5.000 centímetros cuadrados por la unidad de finura Blaine, digamos, de 5.000. Microsílice, ahí aparecían 3 proveedores diferentes de microsílice. En Argentina la microsílice es importada, no hay producción local, digamos, de microsílice, cosa que después terminó siendo un problema. Y perfluidificante de los tres mismos proveedores con distintas variantes. En el agregado fino, nosotros ahí, habitualmente acá en Buenos Aires usamos mezcla de 2 arenas, una arena de río y una arena de trituración. Definimos retirar la arena de trituración y usar solamente una arena de río de módulo de finura 2.3, 2.4, y obviamente la piedra partida granítica, que es una piedra que tiene muy buena calidad y desgaste Los Ángeles, para que se den una idea, del orden del 20-22%, módulo de elasticidad alto, porque necesitábamos llegar a un módulo de 50 gigapascales. Entonces, básicamente eso eran los materiales. Y acá, bueno, solo para que lo tengan, después seguramente le voy a compartir la presentación, el PDF, pero bueno, relación agua-material cementicio del orden de 0,25, más o menos 22%, 25% de escoria, dosis de microsílice del orden del 8%, y distintas combinaciones de aditivos, y sobre todo empezar a iterar en el laboratorio para encontrar que esta viscosidad que buscábamos, sobre todo en el T50, no se nos vaya por encima de los 10 segundos, que era lo que más nos interesaba. Tablas de combinaciones, y ya voy a ver si puedo usar el puntero aquí. Si pueden ver, digamos, a 56 días empezar a acercarse a
los 112, 113, 124, 121 megapascales, y módulo de elasticidad dinámico en este caso, porque también es todo un tema de cómo se ensayan, ¿no?, estos hormigones. Una probeta piensen que una probeta de 15 por 30, nosotros todas estas probetas para determinar resistencia son de 10 por 20 centímetros, porque los especímenes de 15 por 30 muchas veces juegan al límite con la capacidad de la prensa. Es una carga de más de 200 toneladas, ¿no?, para romper una probeta de 120 megapascales, con lo cual las probetas grandes en general de 15 por 30 las guardamos para la determinación de módulo de elasticidad. Pero bueno, una serie de iteraciones que fueron todas previas incluso a las charlas finales con la obra y con el estructuralismo, ¿no? Y finalmente, en esas pruebas preliminares, definir una combinación cuasi definitiva que tenía del orden de los 800 kilos por metro cúbico de material cementicio, considerando la escoria de alto horno, el cemento y la microsílice, ¿no? Y estos parámetros de módulo de elasticidad, relación de Poisson, que ustedes ven ahí en esta tabla, ¿no?, que es la mezcla A4. Finalmente, hacia fines de noviembre del año pasado, bueno, empezaron las primeras pruebas a escala industrial. O sea, todo esto teníamos que tratar de hacerlo en planta primero. O sea, lo que vieron antes era en el laboratorio. Y apareció el primer inconveniente: la microsílice es importada. Los mejores resultados que habíamos tenido eran con el proveedor A, sin decir nombres obviamente, y no podíamos nacionalizarla en tiempo y forma. O sea, no podía estar en Argentina en la materia prima para el momento de iniciar las pruebas. Entonces tuvimos que hacer algunos cambios y irnos por el otro proveedor que sí tenía cantidad suficiente aquí en Argentina para poder trabajar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de complicaciones no tienen que ver con la tecnología en concreto, pero normalmente nos hacen ser bastante flexibles a la hora de diseñar, porque, bueno, en este caso no teníamos disponible la materia prima. Y otra complicación adicional es que cuando uno proyectaba cuándo íbamos a hacer las primeras pruebas ya sobre camión para llevar este hormigón a obra, íbamos a llegar a épocas de temperatura, de verano, ¿no? Con lo cual también se plantea la posibilidad de usar un aditivo adicional, un aditivo estabilizador de hidratación, para darle tiempo abierto, para mejorar el tiempo abierto de este hormigón entre la planta y la colocación, ¿no?, en obra. Bueno, esto básicamente es como seleccionamos, digamos, esa dosis del aditivo estabilizador de hidratación. Acá fíjense que estamos trabajando ya con dos combinaciones más o menos definidas: una combinación que tenía el 22% de escoria, 8% de microsílice y 70% de cemento, para que tengan una idea de composición. Y había una segunda opción que ya buscaba 42% de escoria, 50% de cemento y 8% de microsílice, por el tema del calor de hidratación, que era otro de los desafíos que nos íbamos a encontrar en el camino, ¿no? Y ahí adoptamos un poco la dosis del estabilizador en 0,4% de peso de cemento, en base a estos estudios de calorimetría que nos permiten estimar cómo influye la dosis de estabilizador de hidratación en la pasta, en esta pasta, para evaluar si esto nos genera un retardo de fraguado excesivo y que puede ser perjudicial para el hormigón. Ya en las pruebas a escala industrial, o sea, estas son pruebas sobre camión, fíjense la cantidad de pruebas, ¿no?, en planta. Cada una de estas son camiones que moldeábamos en planta, ya buscando valores que por ahora figuraban o estaban algo por debajo de lo que estábamos buscando, de los 120 megapascales a 28 días, con módulo de elasticidad, salvo alguna mezcla en particular, que por ahí superaba o estaba muy cerca de 50 gigapascales, ¿no? Y en obra, ya alguna mezcla, ya en obra, en pruebas de hormigones que se colocaban en otros elementos que no eran, digamos, obviamente las columnas de H110, en algunos casos, algunos valores de 125 a 28 días, 118 a 56 días. Fíjense que está la dispersión, a veces que uno
es todo un tema, digamos, y también nos obligó a redefinir la cantidad de probetas que moldeamos por edad para evaluar la resistencia en cada una de estas edades, porque la dispersión intrínseca en el ensayo aumenta, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este caso, si miramos estas pruebas de diciembre del 2020, tenemos un crecimiento 28-84, pero a 56 días digo menos, digamos, el hormigón. Entonces, claramente ese tipo de cuestiones empezaron a darse porque, primero, que es un hormigón de muy alta resistencia, que tiene un comportamiento bastante dispar entre probetas por ahí moldeadas a la misma edad, o que cualquier defecto que uno puede encontrar en una probeta moldeada en obra puede generar un resultado de este tipo, o sea que hay que estar cubierto de este tipo de cosas, ¿no? que pueden pasar. Y la segunda cuestión que también vimos en las pruebas preliminares es que evaluamos la elevación adiabática de temperatura de este hormigón. Obviamente tiene 800 kilos de material cementicio, y era todo un desafío porque para la fecha que íbamos a tener que hormigonar estábamos hablando de enero, febrero, pleno verano acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para eso en la obra nos pidieron caracterización, la dirección de obra, digamos, con su asesor en tecnología del hormigón, nos pidió caracterizar el desarrollo del calor del hormigón, y para eso nos pidieron moldear, primero hacer una simulación con nuestro software de predicción de temperatura y desarrollo de calor que tenemos en el centro técnico, poder predecir el comportamiento térmico de este hormigón en un bloque de 2 metros de lado. Las columnas, para que se dé una idea, las columnas principales tienen 2,5 metros por 2,5 metros por 12, 13 metros de altura, ¿no? Pues son de 2 o 3 plantas de altura. Y 4 de ellas son inclinadas, después vamos a ver las fotos, son oblicuas. Entonces, había una imposición también de colocar esas columnas en una sola etapa, no se podían colocar el estructuralista no permitía colocar el hormigón en etapas dentro de esa columna, o sea que la columna tenía 40 metros cúbicos de hormigón H110, que había que colarlo en una sola jornada, porque no querían ninguna junta que fuera horizontal, digamos, y que no cortara perpendicularmente la armadura que estaba en la columna. Entonces, eso fue todo un tema para el tema del calor de hidratación. Entonces, la simulación con 70-22-8, digamos que era la combinación de material cementicio, ya teníamos valores cercanos a los 100 grados centígrados, ¿no? En el punto central de este bloque de hormigón. Y si íbamos a la combinación 50-42-8, o sea, subíamos el contenido de escoria, como se ve en esta imagen, la temperatura bajaba un poco, 92-93 grados centígrados en el pico. En cualquiera de los dos casos, y esto lo verificamos colocando termocuplas en el cubo de 2 metros cúbicos de lado en obra, o sea, lo que vimos en esta transparencia viene de un software de simulación, lo que vemos acá viene de unas mediciones reales en un cubo de 2 metros de lado en obra. El segundo inconveniente entonces es cómo hacemos para trabajar con este tipo de temperatura en el núcleo, digamos, de un elemento como este, con el riesgo de tener formación de trijita diferida. Y para ello, bueno, ahí sí buscamos un poco de bibliografía, y el ACI en este sentido limita, digamos, la temperatura máxima que debería alcanzar el hormigón a 70 grados para no tener ningún tipo de requisito de prevención, y en ningún caso la temperatura podía exceder los 85 grados. Acá estamos, obviamente en los dos casos, estábamos por encima de lo deseado. Y por otra parte, la otra cuestión que también tiene que ver con esta expectativa de realidad en obra, cuando nosotros fuimos a la solución que aseguraba una menor ganancia de calor, que era la de 42% de escoria, notábamos un incremento en la viscosidad plástica, y también cuando, fíjense, esta es una probeta cortada transversalmente de un hormigón H110 con 42% de escoria, que cuando uno la iba cortando, fíjense cómo el material, estando ya quieto dentro del molde, se segregaba, digamos, ¿no? Fíjense la poca cantidad de agregado grueso que había en la parte superior, y cómo había
a 1 centímetro de la base estaba bien distribuido. Con lo cual eso nos daba algún indicio de que el hormigón de 42% de escoria, con esos niveles de extendido y con esa viscosidad, era un hormigón, no era muy estable desde el punto de vista estático, o sea, cuando el material se queda quieto dentro de los encofrados. Y por otro lado, experimentando un poco, tratando de buscar cómo bajar la temperatura del hormigón, teníamos la limitación de la cantidad de hielo, el hormigón tiene poca agua, y además teníamos una limitación técnica de no poder pasarnos de 60 a 70 kilos de hielo por metro cúbico, sobre todo para asegurar el mezclado, digamos, de estos hormigones. Y la experiencia de nitrógeno líquido la habíamos hecho hace unos años acá en Argentina y tiene un alto costo, y encima nos tocó en la época de COVID, entonces estaba totalmente prohibido hacer una prueba con nitrógeno, inclusive acá en Argentina nitrógeno, oxígeno, ese tipo de insumos médicos fueron totalmente cortados de la industria, o sea, tendrían que ser utilizados solamente por razones de salud. Así que cualquiera de estas dos soluciones no era viable. Con lo cual, teníamos un tema con cómo controlar la temperatura del hormigón, ¿no? Entonces, lo que decidimos acá es básicamente simular con las condiciones que teníamos y con el mismo software que les mencionaba, el software que tiene el centro técnico, un software de elementos finitos que puede calcular tensiones y temperaturas de origen térmico en el hormigón. Decidimos ir por la opción de 22% de escoria para no acrecentar el riesgo de segregación estática, y básicamente evaluamos con el software la posibilidad de post-enfriar, ¿no? Colocar cañerías dentro de estas columnas, esto en conjunto obviamente con la constructora, para intentar bajar la temperatura en el núcleo, digamos, ¿no? Entonces, van a ver acá una serie de transparencias donde pusimos una cañería, 4, 5, 9 y 16, o sea, fuimos agregando cantidad de caños que hacían circular el agua fría por dentro de la columna, y empezamos a ver cómo evolucionaba, o sea, desde la solución sin post-enfriado, que era la que ya habíamos visto, que estábamos cerca de los 100 grados centígrados. Fíjense, cuando ponemos un conducto de agua fría, bajábamos un poco, cuando poníamos 4, ya estábamos abajo de 94 grados, cuando poníamos 5, 87, cuando poníamos 9, del orden de los 77, 78 grados, y obviamente cuando poníamos 16 cañerías, que obviamente eso tenía su dificultad porque estaba la armadura propia de la columna, podíamos llegar abajo de los 70 grados, ¿no? Entonces, básicamente estas son fotos, digamos. Fíjense la dimensión de las columnas, de estas columnas inclinadas, ahí tienen para comparar con un operario, digamos, y la cantidad de armadura además que tiene la columna. Esto es lo que yo les decía, que el estructuralista permitía solo hormigonarlo en una sola etapa. Estas columnas inclinadas, hay 2 columnas inclinadas de un lado, 2 columnas inclinadas del otro, y una columna vertical en la planta de este edificio, que es como un triángulo. Y ahí, como ustedes pueden ver, están conectadas todas las cañerías que se colocaron dentro, que al final se colocaron 9 cañerías para el post-enfriado, con el sistema de enfriamiento de agua que aseguraba que el agua estuviera a unos 4 o 5 grados, que era la que circulaba permanentemente durante las primeras horas y los primeros días de edad del hormigón. Bueno, primero hicimos el cubo de 2 metros de lado con post-enfriado, 70 grados más o menos la temperatura en el núcleo, entre 65 y 70 grados. Y finalmente pudimos solucionar técnicamente, digamos, la cuestión que tiene que ver con la temperatura que alcanzaba el hormigón en su masa, con este hormigón en particular. Cuestiones que tienen que ver con la elaboración y producción, digamos. Bueno, el tema de cambiar, digamos, uno tiene una planta que produce 600, 700 metros cúbicos por día, y tiene que cambiar algún material componente, como el caso de la arena silicia. Bueno, ahí sí, claramente
eso genera un punto desde el punto de vista de la operación, porque hay que tener un acopio particular para ese material diferencial, hay que controlarlo de manera diferencial, sobre todo las humedades, etcétera, etcétera. Otra cuestión que tenía que ver era la microsílice. La microsílice, como les dije, es importada y viene en bolsas, en big bags de más o menos 1 tonelada, entonces 1000 kilos. Bueno, ¿cómo íbamos a dosificar eso, ¿no? Habitualmente, en la experiencia previa, cuando usábamos microsílice, venía en bolsas de 20 o 25 kilos, se colocaban en la cinta de áridos de la planta y se podían, y se dosificaba, digamos. Bueno, acá se nos complicaba una operación de ese tipo. Piensen que en H110, este edificio que tiene más o menos 45.000 metros cúbicos de hormigón en total, 2.800 son de H110, o sea, el 5% a grandes números es H110. Con lo cual, la cantidad de microsílice que íbamos a utilizar no era para agregar con bolsas en la cinta de manera manual. Entonces inventamos ahí con una de estas tolvas, digamos, cementeras que transportan cemento. Bueno, ideamos un sistema como para poder descargar el Big Bag dentro de la tolva, presurizarla y poder cargar un silo de la planta con microsílice. Y eso nos permitía tener una operación mucho más segura desde el punto de vista ambiental y obviamente también mucho más segura desde el punto de vista de la certeza del peso de la adición mineral en este caso. Y obviamente después con el tema de la temperatura y la carga de hielo, porque los hormigones, a pesar del tema de la cañería de agua que circulaba por dentro de la columna, tenían agregado de hielo, acordamos también que las columnas grandes, las de 40 metros cúbicos, que eran en una sola jornada, que iban a ser en camiones de como máximo 6 metros cúbicos de hormigón, en mixer de 6 metros cúbicos, sí o sí tenían que ser días sábados para evitar el tema del tránsito. En la Ciudad de Buenos Aires, está en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, y también asegurar, digamos, que ahí la frecuencia estuviese garantizada, ¿no? Que haya un camión atrás de otro, que no hubiese problemas con... Bueno, en Argentina estamos muy acostumbrados a los piquetes, a los cortes de calle, digamos, no sé si en Perú es igual, pero acá eso dificulta mucho, digamos, una operación de concreto, de hormigón elaborado. Así que básicamente, con todas estas precauciones, estuvimos en condiciones de producir H110 en planta. Bueno, en términos de estabilidad y robustez, la columna es vista, digamos, entonces tenía que quedar bien. Ahí tienen, esta es la columna vertical, la de la punta, digamos, del triángulo, del vértice del triángulo, y estas son las columnas inclinadas. Son elementos de gran altura, tenemos que garantizar que el hormigón en altura no se segregue, eso era un punto, y también como es autocompactante, yo particularmente tenía todas las dudas, digamos, de cómo el hormigón, además de pasar por toda esta cantidad de armadura, hay lugares, digamos, donde por eliminación de aire y por el método de colocación hay que tener precauciones de no tener un nido de abeja, como se dice aquí en Argentina, o un defecto serio de compactación, de llenado. Bueno, entonces, evaluar la segregación dinámica con la norma, bueno, hay una norma IRAM acá en Argentina, pero lo ponemos en normas americanas, la 1611. Nosotros cuando veíamos la segregación dinámica del hormigón y queríamos evaluar cómo era visualmente este hormigón, ahí empezamos a mirar este tema de aumentar la escoria por encima del 22-25%, empezaba a generarnos alguna dificultad. Y era lo que habíamos verificado antes cuando hicimos los cortes de las probetas, ¿no? Y también medimos, y nos sirvió también un ensayo que es el ASTM 1621, que es el de estabilidad, 1610, perdón, que es la columna de segregación. Lo hicimos en obra, cosa que nunca habíamos hecho, siempre fue un ensayo que habíamos instrumentado más bien en laboratorio, lo hicimos en planta, lo hicimos en obra, y empezamos a evaluar un poco la segregación estática, ¿no? Porque teníamos esas dudas respecto de la capacidad de la estabilidad volumétrica del hormigón, estando quieto dentro del encofrado, siendo autocompactante y teniendo esta cantidad de material cementicio. Por más que uno piense de que el hormigón no se va a segregar, habíamos verificado en estos cortes que con 42% de escoria esto pasaba. Entonces
Fíjese, cuando medíamos la segregación estática, recuerden que este es un ensayo en el que hay que descartar la parte central de la columna de segregación después de esperar 15 minutos, digamos, que el hormigón quede quieto dentro de la columna. Uno tiene que lavar por el tamiz número 4, por el tamiz de 4,75 milímetros, tiene que lavar la parte superior y la parte inferior y contar, digamos, o pesar la cantidad de agregado grueso que queda en el fondo digamos, de este caño y en la parte superior. Y la diferencia, la recomendación es que esto sea menor del 10%. Entonces, fíjese que cuando nosotros hicimos algunos ensayos, bueno, cuando poníamos 42% de escoria, a veces nos daba 15%, era inaceptable, y cuando el hormigón lo jugábamos a un extendido mucho mayor, o sea, íbamos a 70 centímetros, el valor de segregación estática se iba. Entonces, nosotros buscamos limitar el extendido a 67, 68 centímetros como máximo, porque ya pasar de los 70 centímetros nos ponía en riesgo de segregación. Por suerte, el cliente acá entendió que no podíamos bombearlo el hormigón, y preferimos no bombearlo por la viscosidad que tiene, entonces se colocó con tacho, le decimos aquí en Argentina, con balde. Y como parte del control, bueno, ¿cómo lo controlamos, no? Entonces, descartamos las mezclas de azufre para los encabezados de las probetas y dispusimos de 3 probetas por juego, por edad, o sea, aumentamos, normalmente acá en Argentina se utilizan 2 probetas por edad, pero aumentamos a 3 para la alta dispersión intrínseca que había, y además moldeábamos algunas probetas de 15×30 para la determinación del módulo de elasticidad, ¿no? En módulo también buscábamos que como mínimo ensayar 2 probetas por edad y tener una tercera probeta como reserva, ¿sí? Y el encabezado, como les dije, no sé si se los comenté, pero sí buscar el encabezado con pad de neoprene de la máxima dureza que nos permite aquí la norma en Argentina. Otra cosa que también veníamos haciendo con los hormigones convencionales y nos sirvió también con estos hormigones especiales es hacer un ensayo que esto después se lo puedo compartir a Julio y se los puede compartir. Es un ensayo bastante casero, digamos, pero muy útil para hacer lo que nosotros llamamos el lavado del hormigón. O sea, verificamos lo que dice el remito de carga de la planta versus lo que determinamos de PV y versus lo que lavamos de ese hormigón, lo lavamos y hacemos un tamizado del material lavado para verificar que lo que pesó realmente la planta cuando dosificó es más o menos lo que tenemos dentro del hormigón. Entonces, esto nos permite comparar, más allá de que tenemos los software de control y nuestro sistema es todo Command Alcon y nos da aviso cuando hay una materia prima que se va dentro del rango, digamos, admitido por la norma, se va de tolerancia, digamos. Nosotros con este ensayo de manera puntual podríamos verificar si el hormigón está bien dosificado, digamos, desde el punto de vista de la pesada de cada uno de sus materiales componentes. Bueno, ahí tienen un poco entre las bandas, digamos, buscadas de 100 a 120 megapascales, las barras, digamos, en color naranjita, digamos, son 84 días, y las verdes son de 56 días, que son las edades que buscábamos. Y acá tenemos los módulos de elasticidad por encima de 50 gigapascales, que también era un valor de mínima. Esto, perdón, era de las pruebas de laboratorio, esto eran las pruebas en planta y en obra. Y esto es más o menos la estadística que tenemos hasta el día de hoy, con valores que, como ustedes pueden ver, buscando un promedio de 120 megapascales y centrándonos en los 56 días, acá es muestreo total, digamos, nosotros tomamos muestra de todos los camiones de H110, no hacemos un muestreo estadístico, o sea, moldeamos todos los camiones, o tratamos de moldear todos los camiones, porque la obra además tiene un laboratorio de control externo, y el contratista, el comitente tiene otro, la constructora tiene un laboratorio de control y el comitente, el dueño de la obra, tiene otro laboratorio. O sea, hay 3 laboratorios que controlan este hormigón, además, incluyendo el del autocontrol.
Este es un poco un gráfico de cómo viene la evolución hasta ahora. Como les digo, esto es una obra que está en curso, ¿no? Lo estamos haciendo ahora. Bueno, para que vean el aspecto del material, espero que se vea el video. Es un típico ensayo de extendido con el cono invertido, pero van a ver acá que el hormigón no es un hormigón, cuando fluye, tiene su viscosidad, ¿no? Nosotros a veces cuando hacemos hormigones autocompactantes de menor resistencia, vemos que el material se mueve relativamente más rápido que este. Pero bueno, ese es el aspecto del H110 en la obra. Y voy a intentar mostrarle también gentileza de la obra, bueno, cuando colocamos la columna, ¿no? Espero que se vea bien. Y para disminuir la altura de caída, se le hizo, esas son las cañerías de refrigeración, estas que ven acá color plateada, digamos, y se le hizo una especie de canaleta que quedó perdida dentro del encofrado, digamos, para conducir el hormigón y evitar una altura de caída muy significativa. Recuerden que la columna tiene 12 metros de altura. Bueno, este es el aspecto de una columna ya desencofrada, digamos. Acá obviamente están, digamos, los hierros que van a unirse con una losa de subsuelo. Estas columnas llegan hasta la planta baja del edificio. Y espero que voy justo a 39 minutos, así que estoy bastante bien en tiempo. Como conclusiones y un poco para compartir antes de mostrar algunas fotos adicionales, es posible producir escala industrial H110, más allá de todas las dificultades. Requiere prueba. Estas son cosas que a veces en los costeos no lo tenemos en cuenta, pero bueno, cuando uno hizo, no sé, 20 camiones de prueba de 2 metros cúbicos, bueno, son 40 metros cúbicos que estuvo probando, digamos, el hormigón, ¿no? Está bien, puede recargarlo, pero digamos, es tiempo, es el equipo de calidad que está dedicado a controlar ese hormigón. Hay que considerar que es un producto de muy alto valor agregado, porque obviamente se vende a un precio relativamente alto comparado con un hormigón convencional, pero requiere múltiples etapas de prueba, tanto en laboratorio como en obra. Requiere también know-how, o sea, yo creo que no hubiésemos llegado al H110 sin haber hecho la experiencia previa de H60, H80, haber entendido, digamos, lo que vimos un poco en la presentación del año pasado. Y obviamente tener una estructura de calidad que permita, digamos, asegurar el proceso, todo este proceso de elaboración, y exige toda la cadena de abastecimiento, ¿no? Porque ya les digo, los problemas para importar microsílices, los problemas para que la arena tenga un módulo de finura definido, el problema para que la piedra esté dentro de los rangos de granulometría que nosotros pretendíamos, los temas que tienen que ver con el cemento, ¿no? Con la calidad del cemento y sus fluctuaciones, que también las tienen, digamos. Entonces, por ahí en la planta de cemento se cambia una materia prima por algún motivo, que en principio parecería que en el ensayo de control de cemento eso no genera ningún tipo de problema. Sin embargo, en el comportamiento del hormigón, con aditivos, con microsílice, con escoria, toda esa mezcla se ve afectada, digamos, por un cambio que por ahí fue mínimo, que cambió algo de algún óxido en la fábrica de cemento, y que sin embargo trae consecuencias en el hormigón, entonces hay que estar mucho más atento a eso. Ahí yo les dejo algunas fotos de la obra. Si están por Buenos Aires, hoy ya la obra está casi a nivel de planta baja. La torre va a tener 130 o 140 metros de altura. Como les dije, hay 2.800 metros cúbicos de H110, pero hay también 2.000 metros cúbicos de H80 y hay como 12.000 metros cúbicos de H60. O sea, es una torre, por la esbeltez que tiene y por la forma geométrica que tiene, muy exigida desde el punto de vista de la calidad de esos hormigones.
Ahí tienen un poco una foto más panorámica, para que tengan una idea del lugar de la ciudad. Esto está en la zona del Bajo, digamos, muy cerca de, digamos, a las espaldas de esta foto, digamos, está el Río de la Plata, para que se ubiquen. Y ahí claramente se pueden ver voy a poner un poquito el puntero, acá pueden ver las 4 columnas inclinadas y la columna vertical, ¿no? Que forman parte de estos 5 elementos de grandes dimensiones de H110. Y en un render, digamos, para que se ubiquen, este es aquí está la terminal de Buquebús, que es el que hace los viajes de Buenos Aires a Montevideo, Buenos Aires Colonia. Bueno, desde ahí se va a ver esta torre, que es la de la izquierda, que es la torre de Zafra, Avenida Córdoba 120 es la dirección, que va a ser la que va a tener esta altura y que tiene todos estos hormigones de alta resistencia. Creo que estoy en tiempo, 43 minutos. Le voy a dejar a mi amigo Humberto la palabra. Y si quieren al final, si tienen alguna consulta, alguna duda, seguramente la podemos evacuar. Así que desde ya muy, muy agradecido a todos y sobre todo al equipo de PIS por haberme invitado. Muchas gracias, ingeniero Gastón, por su excelente ponencia. A continuación, le cedo el pase al ingeniero Humberto Bálsamo para que continúe con su presentación. Bueno, muchas gracias, Fernanda y equipo en general. Quiero en particular agradecer a Julio, como siempre, por su gentil invitación a dar esta charla a este nuevo grupo que se ha creado hace poquito, este grupo académico que nos gusta mucho participar. Tengo que agradecerle a Gastón, en este caso a Gastón Fornacier, que es un amigo, colega y amigo, pero primero amigo, que me ha permitido compartir con él esta charla, que tuvimos la idea, y básicamente porque, bueno, también hemos empezado juntos otro tema, que es el que voy a presentarles ahora, sobre hormigones autocompactantes ecosustentables. Nosotros, les cuento que en su momento éramos jóvenes y audaces. Ahora les voy a mostrar alguna foto del ingeniero Fornacier, que es un amigo, y vuelvo a agradecerle a él y a Julio la participación. Nos conocemos hace más o menos la edad que deben tener ustedes acá, aunque me duela un poco decirlo, más de 20 años, más de 25 años diría yo. En su momento nosotros los llamamos hormigones autocompactantes con bajo contenido de polvo, pero hoy si googlean y ponen Eco Self Compacting Concrete o Eco SCC, como ven acá, van a ver que bueno, van a conseguir algo más de información. Bueno, vamos a hacer un breve repaso, un refresh de hormigones autocompactantes. Ya Gastón me facilitó mucho el tema. Esta presentación, buena parte de esta presentación tiene diapositivas del Centro Técnico Lomanera, donde Gastón ha trabajado muchísimo, y bueno, obviamente refiero a las diapositivas de ellos. Y después hicimos un trabajo en conjunto que resultó muy satisfactorio, y que dio lugar a estos hormigones autocompactantes ecosustentables. ¿Qué es un hormigón autocompactante? Vamos a arrancar por la definición. Es un hormigón que tiene la habilidad, en estado fresco, de formarse por su peso propio. A ver si me está funcionando. Ahí va, por su peso propio, es decir que en vez de medir asentamiento me hemos directamente extendido, como les mostró Gastón, llenando todos los sectores del encofrado sin necesidad de compactación, ni interna ni externa, pudiendo sortear obstáculos sin que exista segregación del hormigón, es decir, sin que ocurra. Podemos llenar elementos muy armados, como nos mostró Gastón. Esto se hizo a principios de los años 80, surgió principalmente en Japón, como una necesidad en realidad de obtener estructuras más durables que no tuvieran
este tipo de efectos de compactación y que la mano de obra no tuviera mucha influencia en el resultado final de la estructura, ¿no? Entonces, en la Universidad de Japón, este ingeniero, reconocido hoy a nivel mundial, el profesor Okamura, a fines de los 80 encuentra una solución bastante interesante, y a partir de ahí empieza a tomar mucho renombre en Suecia, en Francia, bueno, mismo en Japón, llega a Estados Unidos, y acá tenemos, bueno, un poquito la evolución en los congresos, ¿no? En los congresos mundiales, el primero se hizo en Suecia en el 98, fíjense, después en el 2001 en Japón, en 2002 en Estados Unidos, ya acá, lo voy a mencionar yo para no hacerle un poco de bandera a mi amigo, en Estados Unidos en el 2002 ya el centro técnico, la gente de Loma Negra, presentó Gastón con su equipo trabajos en Islandia, nuevamente en Estados Unidos, y en el 2008 en Valencia, en España, presentamos por primera vez en el primer congreso de hormigón autocompactante en España, fíjense, 10 años después de haber el primer congreso internacional, la primera presentación de hormigón autocompactante con bajo contenido de polvos desde Latinoamérica, desde Argentina. Al mismo tiempo la gente de SICA España presentó también otro tipo de hormigones autocompactantes con una idea similar. Estábamos sorprendidos nosotros y ellos de que hubiéramos ido por ese camino. Y las características de este hormigón, obviamente, es que tiene una excelente deformabilidad, con buena estabilidad en el tiempo, ¿no? Excelente deformabilidad, vemos el extendido, con buena estabilidad y reducción del riesgo de bloqueo. Este es un ensayo que ahora les voy a comentar un poquito más, se llama J-Ring o anillo japonés, que también es que implementaron en el Centro Técnico Loma Negra, después lo llevamos a la Facultad de Ingeniería. Y fíjense, algo interesante de ver también en la calidad, esto fue uno de los primeros hormigones que también la gente del Centro Técnico Loma Negra realizó, la calidad de un hormigón autocompactante con la calidad de un hormigón convencional. Y el tiempo, ¿sí? No solamente la calidad del hormigón final, sino el tiempo que demandó hacer este tabique contra donde tenía por lo menos de la mitad del tiempo demandaba de llenado que y mucho menos personas, ¿no? Entonces, tenemos un montón de ventajas. Si bien metro cúbico a metro cúbico es más caro el autocompactante, la cantidad de personas, el tiempo de esas personas, de trabajo, es mucho menor. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Ya se lo digo como ingeniero. Y les voy a mostrar, para que ustedes tengan una idea, cómo es básicamente un hormigón autocompactante, cómo está formado respecto de uno convencional. Esto también es una muestra linda que elaboró Gastón junto con su equipo. Hormigón convencional más o menos tiene la misma cantidad de agua, obviamente la cantidad de cemento y adiciones es mucho mayor, fíjense, pasamos de 300, 400 kilos por metro cúbico a 500, o entre 500 y 650 kilos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque tenemos un material muy fluido que tenemos que tratar de que mantenga en suspensión los agregados gruesos. Entonces necesitamos mucho más peso, ¿sí? Los agregados finos más o menos se mantienen, en realidad crecen un poquito en proporción respecto al convencional, y obviamente la cantidad de agregado grueso disminuye, así como el tamaño máximo del agregado. El aire es más o menos parecido. Acá usamos aditivo plastificante y superfluidificante, mientras que en usamos aditivo hiperfluidificante de última generación. ¿A qué llamamos aditivo de hiperfluidificante de última generación? Son aditivos que tienen largas cadenas moleculares, ¿sí? Que me permiten, no sé si, bueno, este video no me está funcionando, que tienen largas cadenas moleculares que se absorben a la partícula de cemento, ¿sí? Y que me permiten, a ver si, no pasa, bueno, no importa, me permiten tener un mejor comportamiento del hormigón, aún con muy bajas relaciones agua-cemento. Estos son algunos ejemplos de ensayo. El T50, lo que mencionaba el ingeniero Formacier también,
el tiempo en que tarda en deformarse este tronco de cono en una torta de 50 centímetros de diámetro, el diámetro final, el extendido final, y algunos ensayos, la L-Box, la U-Box, esta es otra también, donde buscamos que las dos columnas de fluidas tengan la misma altura, en lo posible, el B-Funnel, el tema de control visual de segregación, muy importante. Y una cosa que es muy importante es el método de llenado de estas probetas de hormigón, en donde estas se hacen con el hormigón convencional con varilla, hormigón de asentamiento 15, por ejemplo, contra un hormigón autocompactante que no requiere compactación, directamente llenado con una pala o en balde automáticamente. Solo un ejemplo pongo acá de experiencia internacional de fines del siglo XX, un hormigón con 12.000 metros cúbicos de hormigón autocompactante clase H60, encofrados, fíjense, 80 centímetros de espesor, o sea que era un hormigón masivo, 38 metros de altura. Fíjense, las etapas de hormigonado se redujeron de 14 a 10, con lo cual esto duró 4 meses menos de lo que debía durar. La mano de obra, fíjense, se requería 1,5 horas hombre por metro cúbico de hormigón. Con este hormigón se redujo a 0,35, es decir, prácticamente una quinta parte casi de lo que consumía cantidad de horas hombre, y el costo de construcción también se redujo en general, en total, un 8% respecto de haber hecho un tanque similar de hormigón convencional. O sea, toda una serie de ventajas que hay que tener en cuenta, y se los recomiendo a ustedes como futuros ingenieros, a la hora de evaluar un hormigón, el uso de un hormigón autocompactante. Estoy haciendo despacio. Bien. Un ejemplo de Argentina, también hecho por la gente de Loma Negra, donde Gastón actualmente es el gerente comercial, fue a hacer una bóveda de un banco, que tiene un tema muy particular, donde la bóveda de un banco, sobre todo en Argentina, donde hemos tenido malas experiencias y han entrado a los bancos y las calidades de los hormigones habían sido muy malas. El Banco Central, que es el que respalda el dinero que está dentro de esa bóveda, empezó a solicitar cada vez más requerimientos, y llegamos a esta situación donde la bóveda del banco tiene que tener unas paredes que tienen un espesor mínimo de 30 centímetros, doble malla, o sea, una malla en ambas caras, y en el medio estas barras, TANBAR se llaman, ¿no? Barras helicoidales, para obviamente procurar evitar el ingreso, o si quieren ingresar desde afuera, retrasar lo más posible el ingreso aquí dentro. Obviamente, aparte hay sensores de movimiento, sensores de temperatura, todo como para poder evitar el robo al banco. Una de las cosas que tenemos que mencionar es esto, que es fundamental, la estanqueidad de los encofrados, algo que mencionaba también Gastón, y que también vuelvo a hacer hincapié en esto, la estanqueidad de los encofrados, la rigidez también. ¿Por qué? Porque obviamente el hormigón tiene una presión hidrostática, que ahora lo vamos a ver más adelante, muy parecida a la que podría tener el agua, nada más que acá tenemos un líquido que tiene una presión o una densidad de 2,4 veces la del agua. Entonces, mucho cuidado con las presiones. Fíjense acá la incomodidad del llenado, en lugares muy complicados, con mucha armadura, y fíjense la calidad final del producto. Excelente, sobre todo en estas partes donde tenemos algunos vanos. Fíjense, alrededor de esto no es fácil dejar con esta calidad, esta terminación, estos elementos.
Fíjense lo bien que han quedado. Las posibles deficiencias que tenía la superficie tenían que ver más con el encofrado que con las características del hormigón, definitivamente, ¿no? Acá les voy a mostrar un video que siempre lo muestro, tiene ya como, no sé, como 15 años, pero siempre me gusta presentarlo. Es el hormigonado de un edificio en la ciudad de Mendoza, una zona sísmica, es el Sheraton Huentala de Mendoza. Y como es una zona sísmica, la armadura la armadura es muy importante, digamos, ya sea en los tabiques como en las vigas, en las columnas, fíjense esto, ¿no? Fíjense estas armaduras y fíjense el espesor de las vigas, tabiques, y ahora vamos a ver el nudo. Obviamente muy complicado sería para un hormigón convencional poder pasar por aquí y más complicado poder compactarlo con vibradores. Entonces se optó por utilizar autocompactante. En este caso es un hormigón puzolana. La puzolana le da una muy buena ventaja porque le da muy buena cohesión y trabajabilidad. Fíjense cómo fluye este hormigón. Y fíjense la calidad final de este hormigón. ¿Sí? Y fíjense, acá, como no podía ingresar el chicote, solo tengo esta persona acá parada arriba del manguerote, tratando de que no se mueva el mismo, fluyendo a través de las armaduras del hormigón. Ven cómo cae y cómo fluye, y vemos las partículas de agregado grueso ahí arriba. Es decir, que funcionaba muy bien. Este hormigón tenía 500 kilos de cemento o material cementicio por metro cúbico. ¿Sí? Si bien idealmente era un H30, la resistencia final estaba en el orden de 50 megapascales. Ahí se detuvo. Ahí está. Ahí pueden ver cómo corre y pueden ver nuevamente que los agregados gruesos están ahí arriba, ¿no? Y ahí ven lo que les decía de rodear adecuadamente las armaduras. Ven que si el hormigón estuviera segregado no veríamos esta rugosidad que le da el brillo. Y ahí ven la cantidad de armaduras que tenía. Vamos a mostrar un poquito alguna prueba que se hacía en obra también. Acá vemos el hormigón llegaba a obra con un asentamiento de 6-7 centímetros, o entre 5 y 7, 6 menos 1. Se le colocaba este aditivo hiperfluidificante que le mencionaba, y se transformaba en un hormigón que tenía un extendido de entre 62, 65 centímetros aproximadamente. Si bien el ensayo, muy similar a lo que le mostraba Gastón, no está del todo bien hecho porque bueno, hay cierta rugosidad y demás. Ven ahí, extendido 62 centímetros. Bueno, y ahí ven un poquito también de cómo estaba, cómo es la calidad final del hormigón que sigue fluyendo alrededor de los agregados, de la barra de acero. Bien, estas son algunas de las obras hechas en Argentina, gente también amiga en las fotos del Centro Técnico Lomanera, vigas Jersey, conductos, estos se hicieron en la ciudad de Mendoza, conductos para acequias, conductos para conducir agua en zonas muy secas de la ciudad argentina, en la República Argentina. La torre Repsol YPF, hoy en día, también hecha por la gente de Lomanera, donde se hicieron hormigones autocompactante H47 en lo que era losas. Y acá vemos una de las torres donde hubo algún inconveniente. Fíjense
el filtrado, digamos, de la estanqueidad de los encofrados, o la falta de estanqueidad de los encofrados que genera este tipo de problemas, ¿no? Y acá, donde vemos que la velocidad de llenado es fundamental para tratar de reducir la presión en los encofrados. Si yo lleno rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, con una velocidad de 30 pies por hora, es decir, unos 10 metros por hora de altura, tengo prácticamente la presión de los encofrados, que es la misma que tendría el agua, pero con una densidad de, o sea, una predicción hidrostática, pero con una densidad de 2,4. Mientras que yo si lo haría a una velocidad de 1 metro por hora, la presión sería mucho más parecida a la que tiene un hormigón convencional, ¿no? Bueno, en el medio algunas variaciones. En cuanto a los aspectos reglamentarios, contar también lo que comentaba Gastón. En Argentina, gracias a esta norma, las ASTM, tenemos también digamos, normas para hormigones autocompactantes. Fíjense, julio del 2005, nosotros la tuvimos algunos años después, se establecieron 3 normativas: el extendido, el J-Ring, que es el anillo japonés, y el método para evaluar la segregación estática que le mostró y que bien le explicó Gastón. El J-Ring, o sea que medimos la diferencia del hormigón sin el anillo y con el anillo, y vemos qué diferencia de diámetros obtenemos. La diferencia tendría que ser menor a 3 centímetros, forma ideal, y el anillo que acá, y el ensayo de segregación estática que lo muestra el ingeniero Fornacier, joven y audaz también, con otro amigo, el ingeniero Diego Mantegna, en el centro técnico, en donde están tomando justamente, por eso quería traerlo también, la muestra de la parte de arriba y la muestra de la parte de abajo, el lavado por un tamiz 4 para retener el agregado grueso. Acá la mala lengua dirían cuando el ingeniero Fornacier trabajaba, agarraba la pala y agarraba la manguera, y lo que les contaba, bueno, de qué sería aceptable, regular y demás. Y llegamos al año en que empezamos a hacer los trabajos de hormigones autocompactantes con bajo contenido de polvo. Yo me acuerdo que le insistía a Gastón, che, hagamos una prueba, mirá que tengo este aditivo y me parece que esto va a ser el futuro. Empezamos a trabajar y empezamos a tratar de lograr hormigones autocompactantes con menos de 500 kilos de cemento. Y ellos ya habían empezado a hacer algunos estudios con 480, 450 y hasta 420 kilos de cemento estaban, digamos, podían trabajarlo bastante bien. Le pusieron un agente incorporador de aire, digamos, o a este aditivo. Fíjense, obviamente el hormigón convencional tendría este costo para las distintas clases resistentes, y el hormigón autocompactante tradicional tendría este costo. Ya bastante por encima. Lo que buscábamos es trabajar en esta línea de manera tal de ser un poco más competitivos en la línea más económica de hormigones, ¿no? Mejorando la calidad de terminación. Obviamente un hormigón con contenido de cemento de 330, 360, hasta 400 kilos de cemento y material cementicio tiene estas características porque no tiene la cantidad suficiente de material cementicio para que tenga un aspecto visual adecuado en los bordes, pero gracias a los modificadores de viscosidad más incorporadores de aire, logramos que este hormigón con 330 kilos de cemento y material cementicio en general tuviera este aspecto. Fíjense, bien terminados los bordes, un extendido de 65 aproximadamente y demás. Y obviamente, ¿cómo lo logramos? Bueno, acá lo explicamos, no solo el aditivo hiperfluidificante, sino que agregamos el modificador de viscosidad y el incorporador de aire que aumenta esta masa en función de, digamos, procurando compensar la reducción del cemento más las adiciones minerales, ¿no? Nosotros lo llamamos en su momento HAC
BCP, bajo contenido de polvo, hoy lo llaman ecosustentable. Con todo este tema de la sustentabilidad, me parece bien. Cuestión importante es mantener el contenido de pasta. Pasta hablo de cemento, agua y aire, ¿no? Cemento, adiciones minerales, agua y aire, por encima de los 340, digamos, 340 kilos, 640 litros por metro cúbico de hormigón. Mejor, obviamente, en 370, 380. Bueno, esto pensamos que podíamos llegar a utilizarlo en un momento en obra. Pasó bastante tiempo, más o menos pasaron unos, desde que lo presentamos en el 2008 en España, pasaron 10 años justamente, y tuve la suerte de ya como asesor poder aplicarlo en esta obra, que es el proyecto CAREM, Central Argentina de Elementos Modulares, el primer reactor nuclear de potencia íntegramente argentino. Un reactor nuclear que les voy a mostrar ahora en detalle, muy interesante, que es compacto. Se está desarrollando en un predio en la localidad de Lima, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, cerca de dos reactores nucleares. Acá ven las esferas estas, o las semiesferas que ven acá, son las centrales nucleares de Atucha 1 y Atucha 2, las centrales más cercanas a la ciudad de Buenos Aires, muy cercanas al río Paraná, un lugar muy bonito. Acá se está haciendo el reactor nuclear, y fíjense, se llama este reactor nuclear tipo PWR, o Pressurized Water Reactor, donde genera una potencia eléctrica para unos 60.000 habitantes. Imagínense en zonas de muy difícil acceso de llegada, como en Purmamarca, en nuestro país, o en la zona de la selva en el suyo, poder hacer algo así y poder dar energía eléctrica a 60.000 habitantes, en donde trabaja con combustible de uranio enriquecido y sistemas pasivos de seguridad, es decir, no tendría el problema que pudo tener Chernobyl en su momento, ni Fukushima. Entonces, digamos, da muy buena performance, sobre todo por la forma que tiene, que es con un diseño muy compacto respecto de un reactor nuclear de agua a presión clásico. Fíjense el tamaño de con respecto de en escala real, lo reduce a prácticamente la tercera parte, ¿no? Bueno, acá tenemos el lugar donde se llevó a cabo, y vemos en esta zona es donde va el reactor, justamente, digamos, no tiene más que esta parte, después todo el resto es el sistema de transmisión de energía o transformación de energía y demás. Toda esta parte es una estructura de hormigón masivo y tenía varios metros de altura. Acá vemos la base, fíjense, se empezó con un hormigón H40 de hormigón autocompactante. Ellos habían hecho una primera etapa que se suspendió porque tuvieron problemas en el llenado, y se realizó digamos, la terminación de este elemento con hormigón autocompactante. El problema es que este elemento, fíjense, tenía dimensiones más que importantes. Fíjense, esto tenía 1,5 metros de altura. Entonces, este elemento masivo generaba varios problemas. Imagínense el armado de esto. Entonces hizo un análisis térmico también para evitar lo que llamamos la tringita diferida. Es un hormigón masivo también para evitar la fisuración. Se hizo un análisis para ver a qué temperatura se debía colocar para evitar una temperatura máxima que no excediera los 65 grados centígrados, ¿no? Se hicieron mediciones con fibra óptica y demás. Tuvo muy buen resultado, tanto así que la gente le gustó tanto el autocompactante, el H40, que quería un H30 autocompactante.
Con lo cual nos hizo volver a trabajar. El primer autocompactante de H40 se hizo con 430 kilos de material cementillo, se usó cemento directamente porque usar también el tema de la logística, usar una adición mineral era complicado. Esto lo elaboraba una empresa constructora muy importante a nivel nacional e internacional, la empresa Techin. El H30, por su lado, que el original tenía 330 kilos de cemento, sabíamos que no podíamos lograrlo con esta cantidad para que tuviera buena estabilidad. Lo trabajamos con 385 kilos de cemento y el extendido estuvo aproximadamente entre 65 en promedio, ¿sí? En ambos casos. Acá tenemos las fórmulas. Trabajamos también con aire incorporado en este segundo caso, algo de aire incorporado. Y acá vemos el llenado, también usamos algo de RDC, una tarea bastante interesante. Y acá les muestro lo mismo que le mostraba a Gastón. A ver si salgo del puntero láser y puedo, ahí está. Es este mismo hormigón con un comportamiento parecido a lo que le mostraba a Gastón, nada más que este es un H30, tiene 385 kilos de material cementício, ¿no? Y acá les voy a mostrar cómo fluía el hormigón con 385 kilos en el tabique. Ven acá la piedra, que siempre les digo lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, este es el H40, donde se colocó en el reactor, sigue estando ahí, se sigue construyendo. Este es el H30 en los tabiques, fíjense la calidad de los tabiques, bastante buena. Obviamente han habido algunos problemas de llenado, porque bueno, la obra lamentablemente es así, pero felizmente hemos logrado el objetivo, que era trabajar con este tipo de hormigones cuando está la ingeniería. Esto siempre lo digo yo como colorario, la ingeniería y la tecnología van de la mano. Las soluciones se pueden encontrar, ¿sí? Y se puede obtener, digamos, productos de muy buena calidad y terminación. Bien, esto es todo, espero que les haya gustado, les haya sido de utilidad. Acá les dejo a los muchachos que habían empezado a trabajar todos juntos en la obra que les mostraba el Sheraton Huentala. El único que trabajaba era este muchacho parado arriba de la máquina. El resto estaba mirando o reforzando la estructura, como ven acá el muchacho con un pedazo de madera en mano. Bueno, gracias a todos y quedamos atentos a sus preguntas. Muy buenas noches, ingenieros. Muchas gracias por su exposición y felicitaciones por ello. Este ciclo de conferencias se realiza en conmemoración del 12º aniversario de PYS Concreto, y desde ya, desde donde esta ventana nos toca aplaudir el empeño y el esfuerzo de todo nuestro equipo. Desde aquel 28 de septiembre del 2009, bajo su antecesora, Procercon, PYS Concreto ha logrado convertirse en una de las empresas líderes del sector. Estamos seguros que seguiremos creciendo en esa línea. Compartimos con ustedes un pequeño video para que puedan conocer más sobre nosotros.
muchas gracias a nuestros ponentes y agradecemos por su participación a todos nuestros asistentes y damos inicio a la ronda de preguntas. Bien, nuestra amiga María Alejandra nos comenta: en el caso del reactor mencionado, he revisado que los diseños consideraron el uso de agregado pesado para poder cumplir con la protección requerida. Ahora, con la opción mostrada de concreto autocompactante, ¿ya no es necesario incluir este tipo de agregado en los diseños? ¿Existen otras consideraciones para el agregado? Es una muy buena pregunta, pero como en esos casos porque se utiliza hormigón pesado en los casos en que digamos, el reactor emite una cierta radioactividad, ¿sí? Una radioactividad mayor a un valor, solicita o se requiere que utilice hormigón de agregado pesado o esté contenido en agua para retener esas partículas radioactivas. En este caso no, porque por la formación, digamos, de estos productos radioactivos, pero de baja y media radioactividad, dentro de ya agua pesada, que después está recubierta por agua convencional y demás, no es necesario trabajar con hormigón, hormigón pesado. ¿Sí? Pero más que nada por las características del el reactor y que no emite radioactividad, digamos, ¿no? Significativa como para tenerlo en cuenta, para tener eso en cuenta. Perfecto, ingeniero, gracias. Bien, la siguiente pregunta va dirigida hacia el ingeniero Gastón y nos preguntan lo siguiente. Nuestro amigo Néstor Augusto nos comenta: me gustaría saber cómo controlan las contracciones por secado al tener en estos hormigones una relación agua-cemento muy bajas y asimismo adiciones muy finas. ¿Cómo era el nombre? Perdóname, ¿de quién me había preguntado? Néstor Augusto. Néstor. Bueno, desde el punto de vista de la contracción por secado, estos hormigones tienen relativamente poca agua, o sea que la contracción por secado no es el principal problema, digamos. El primer problema es la contracción autógena, que es la desecación propia, digamos, del hormigón por efecto, digamos, claramente, digamos, con estos contenidos de cemento hay productos de hidratación que nunca va, parte, digamos, del cemento que va a tener muy baja hidratación, inclusive hasta el hormigón cuando empieza a fraguar, digamos, va a ser, se autoseca, digamos, se autocura, digamos, ¿no? Con lo cual, el punto más crítico acá es la contracción por secado, la contracción autógena más que la contracción por secado, pero yo le contesté ahí en el chat, yo contesté algunas preguntas y creo que a alguno le escribí algo por el estilo, porque también me hicieron una muy buena pregunta que tenía que ver con fisuras. Nosotros en 2 de las 5 columnas vimos algunas fisuras, algún patrón de fisuración que apareció ahí al mes y medio, digamos, de haberse ejecutado la columna. Sacamos algunos testigos. Hubo alguna fisuración, nosotros estimamos que es de origen térmico, es de pocos milímetros, muy superficial, pero se produjo algo de fisuración y obviamente tiene que ver con la gran cantidad de cemento y la gran cantidad de calor que se genera dentro de un elemento como este, ¿no? Pero yo no me preocuparía tanto por la contracción por secado, sino por estos cambios de volumen que tienen que ver con la muy baja relación agua-cemento que tienen estos hormigones. Piensen que estamos en 0,25, ¿no? de relación agua-material cementicio. Perfecto, ingeniero. Justo igual ahí yo contesté algunas preguntas en el chat para ir ganando tiempo, que no sé, tengo algunas ahí de Rafael Cachay y alguna otra que vi por ahí para ganar tiempo, pero espero que le hayan llegado, no sé si las vi. Ingeniero, sí, justo tomamos en cuenta las preguntas que ya están respondidas. Perfecto. Y nos estamos enfocando en las preguntas que faltan responder. Y de hecho, justo la siguiente pregunta va en relación a la pregunta anterior también. La pregunta es: ¿qué tan representativos pueden llegar a ser los resultados con el software B4CAD? ¿Qué factores podrían influir en la dispersión de los resultados con respecto al comportamiento real del calor del concreto? Sí. Bueno, el software lo que tiene de bueno, básicamente nosotros lo adquirimos hace muchos años ya y tiene ya, esto permite modelar cualquier elemento de hormigón
primero era bidimensional, ahora lo podemos hacer de manera tridimensional porque tenemos alguna mejora de software, pero lo bueno es que uno puede, nosotros fuimos haciendo hormigones de todo tipo, hace la calorimetría semiadiabática el equipo, se calibran las pérdidas, digamos, y uno puede obtener la elevación adiabática de temperatura, y los parámetros de cada hormigón se van guardando como una base de datos, y uno después lo que hace con el software es modelar, digamos, la estructura que uno quiere evaluar, y la verdad que puede modelar absolutamente todo, puede modelar el 10% de resistencia a la compresión como resistencia a tracción por compresión diametral. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta va orientada al ingeniero Humberto, y nos mencionan en nuestras preguntas, nos dice, al elaborar un concreto autocompactante de alta resistencia, cuya falla en estado endurecido no sea frágil, ¿qué recomendaciones podría brindar para elaborar un concreto de alta resistencia para que tenga una falla dúctil? Ahí va. Es una buena pregunta también. De hecho, tienen falla frágil los hormigones que están diseñados digamos, con estribos convencionales y demás. En esos casos hemos hecho pruebas en la Facultad de Ingeniería con la gente de estructuras, usar hormigones autocompactantes H80 con 60 kilos de fibra de acero por metro cúbico. Y nos ha dado un muy buen comportamiento, un comportamiento sumamente dúctil, de vigas en escala 1 en 1, de 2 metros y medio de luz, digamos, entre puntos con carga en los tercios, muy buen comportamiento. Así que mi recomendación sería utilizar, en ese caso, fibras de acero, ¿no? Pero obviamente hay que ver el armado, digamos, en dónde aplicarlo, cómo aplicarlo. Hay mucha tela para cortar antes de usar eso. Pero de movida, digamos, así como pregunta, aplicaría fibras de acero. Correcto, ingeniero, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué consideraciones se deben tomar en cuenta para el desarrollo de concretos con relaciones agua-cemento tan bajas, como la que se mostró en la exposición de 0.23 aproximadamente? Bueno, como le decía, y creo que también fue parte, digamos, cuando diseñamos H60 y H80. Acá el comportamiento del par aditivo material cementicio es la clave, digamos, ¿no? O sea, la tecnología de aditivos es la que permitió, o la que ha permitido llegar a estos niveles de relación agua-cemento teniendo trabajabilidad en el hormigón, ¿no? Porque acá el punto es ese. Uno podría bajar yo me acuerdo cuando empecé allá por la década del 90 y logré un hormigón de 70 megapascales, estábamos todos muy contentos, pero era intrabajable, digamos, como eran los aditivos de ese momento. Era un hormigón que era muy difícil de colocar dentro de un molde, imaginémonos, en un elemento estructural. Entonces, acá hay mucho trabajado con los proveedores de aditivos, ¿no? Los proveedores aditivos tienen una llave importante ahí para lograr que el comportamiento del estado fresco, sobre todo, y la trabajabilidad de ese hormigón sea adecuada con ese nivel de relación agua-cemento. Entonces ahí mi recomendación es expriman al máximo a los proveedores aditivos, ¿no? Ustedes piensen que ellos venden algo que va en cantidades chicas dentro de nuestro material, 2, 3 kilos por metro cúbico, 4 kilos por metro cúbico, pero que tiene una gran injerencia en el comportamiento reológico del hormigón, y ahí es donde tienen que apuntar para tratar de sacar el máximo provecho. Y hoy hay cadenas poliméricas que generan los proveedores de aditivos que pueden hacer cualquier cosa. Pueden hacer que el material tenga, no sé, se desmolde a las 6 horas y tenga 20 megapascales de resistencia, o puede hacer que yo el hormigón lo pueda dejar estabilizado sin fraguar durante un día y después lo pueda colocar. Entonces, si piensan en todo eso, la interacción cemento-aditivo es clave, ¿no? Y es lo que hay que estudiar en detalle para llegar a ese tipo de comportamiento. Ok,
La siguiente pregunta va relacionada al caso que mostró en su exposición, en el cual se utilizaban enfriamiento del concreto mediante tuberías. Y Sí. la pregunta va relacionada a qué tanto influye el hecho de incluir las tuberías en las secciones del elemento de concreto. Y también se mencionó la opción de que se puede incluir el nitrógeno, ¿no? ¿Bajo qué casos se pueden utilizar el nitrógeno en reemplazo de las tuberías? No, acá yo creo que aunque hubiésemos tenido nitrógeno no hubiésemos llegado, digamos, a este comportamiento. Acá la única opción era las tuberías. Quedan ahí, se hizo la consulta con el estructuralista, es tanta la cantidad de hierro que tiene esa columna que imagínense que no pasa nada, digamos, por tener las 9 cañerías de... Es tan grande también la sección de la columna que no tiene ninguna influencia. Así que se dejaron ahí, no hay problema. Eso se hizo la consulta y lo aceptaron. Pero volviendo al enfriamiento, el nitrógeno hoy, nos tocó estudiar una obra acá en una presa hace muy poco, y estuvimos bastante discutiendo con los proveedores de nitrógeno. El nitrógeno, la prueba que hicimos, que es con una lanza dentro del mixer, es una prueba que da una mejor performance que el hielo, claramente. Lo que pasa que, y la dosis de nitrógeno, uno puede ponerle la dosis que uno quiera, y va a bajar la temperatura todo lo que quiera. Lo que pasa es que el calor latente del hormigón hace que la ganancia después de temperatura en el tiempo sea relativamente rápida, digamos. O sea, el nitrógeno genera un efecto muy fuerte en el momento, pero pierde ese efecto relativamente rápido. Entonces, lo que sí se está usando mucho es alguna tecnología que por ahí la pueden llegar a ver. Yo no me estoy tratando de acordar el nombre, pero por ahí Humberto me puede ayudar, que es la aplicación del nitrógeno en el sistema de carga de áridos. O sea, le aplicás el nitrógeno al enfriamiento de la piedra, y de la piedra sobre todo, más que nada, pero bueno, viene con la arena en la cinta. Y ese es un sistema que ya está en Brasil y que viene de Estados Unidos, que ya me voy a acordar el nombre, con lo que estuvimos estudiando la posibilidad para una presa acá en Argentina, que era muy exigente desde el punto de vista de temperatura. Sí. Yo no tengo ese nombre, Gastón. Ya me voy a acordar, Una si no se lo pregunta, paso después a Julio. las cañerías se rellenaron con material cementicio, ¿no? ¿O no? Creo que sí me había mencionado Gabriel. Creo que sí, porque quedan ahí, sí. La puede rellenar. Sí, como para no tengan problema de agua, reacumulación de agua, ni corrosión, ni cosas por el estilo, creo que se rellenaron con material. Hay una cosa adicional que le voy a preguntar. Perdón, la empresa es Nitrocret. Búsquenlo, pero para que vean que es un sistema diferente. Inyecta nitrógeno líquido, pero lo inyecta en otro, no lo inyectan con una lanza sobre el hormigón fresco dentro del mixer, ¿no? Sí. Inyecta en la cinta transportadora de áridos. Imagínense que lo que dice Gastón es que uno no podría poner el hormigón a menos de 0 grados, ¿no? O a menos de, no sé, menos 2 grados o 0 grados, como para tomar, no se va a congelar el hormigón, pero estaría, digamos, ya con algunos problemas. Entonces, uno lo que tiene que tratar es tratar de eliminar el calor que va generando el hormigón una vez colocado. Por eso es que no se llegaría con solamente bajar la temperatura inicial del hormigón, como para tenerlo en cuenta. Otra cosa interesante es que ahora les toca hacer columnas de hormigón arquitectónico, hormigón de cemento blanco. Sí, para algunos elementos de la planta baja de este edificio estamos evaluando ya hicimos pruebas, digamos, a escala industrial con cemento blanco. Nosotros no somos productores de cemento blanco, pero tenemos que importarlo creo que viene de España, pero estamos probando cemento blanco con microsílice blanca y con agregados. El tema de los agregados blancos acá en Argentina, que son de baja resistencia o de relativamente baja calidad. Entonces, estamos ahí negociando con la dirección de obra, pero es para los elementos vistos, sobre todo del lobby y de la planta baja del edificio. No es para todo el edificio, ¿no? Es para una aplicación bastante puntual. Está bien, pero me parece también lindo e interesante eso. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias.
La siguiente consulta es, en base a los diseños de mezcla que contienen un alto contenido de cemento y una baja relación agua-cemento, ¿cómo se hace para controlar la fisuración por el choque térmico? ¿Nos podrían comentar alguna experiencia usando sensores de temperatura? Sí, un poco lo que contó, todo lo que contó Gastón y lo que conté yo, todos tienen detrás de esto un análisis térmico, ¿no? No solamente reducir la temperatura por una cuestión de tringita diferida, digamos, sino también por una cuestión de fisuración térmica. A veces no pasa tanto en columnas, sí en tabiques, por ejemplo, en donde el riesgo de fisuración es alto y no se puede evitar, y bueno, lo que se hace es con la armadura tratar de reducir el tamaño, el ancho de la fisura. A veces, esto ténganlo en cuenta, no se puede evitar la fisuración. Lo que uno hace es reducir la fisuración a un ancho de fisura menor a 0,2 milímetros, de manera tal de que esa fisura se colmate, o sea, se forme carbonato de calcio en su interior y digamos, bueno, constituya una estructura, vuelva a ser una estructura digamos, como si no tuviera fisuradas, digámoslo así. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna experiencia usando sensores inalámbricos con respecto a la diferencia con las termocuplas que son alámbricas, ¿no? Sí, sí. Lo que yo mostré en una primera etapa y lo que se llama mock-up, que es la maqueta de prueba, se hizo con sensores inalámbricos, funcionó muy bien, funciona muy bien. Lo que sí, el sensor para registrar el dato, en este caso, son cajitas súper pequeñas. Para tomar el dato hay que estar cerca de la salida de la termocupla, ¿no? O sea que hay que acercarse para tomar toda la data que tiene. Con Gastón también estamos participando en una obra, él como productor de hormigón y yo como asesor, en donde han utilizado un método de un colega amigo que ha hecho un sistema de registro de datos a distancia, muy interesante. Utiliza IoT, ¿no? Internet de las cosas. Exactamente. Se conecta al celular y puede bajar los datos de cualquier lugar. Sin que nos cobre nada, le podemos pasar el dato para que... El sistema está bueno, se llama Proboleta, acá en Argentina, porque tiene la forma de una proboleta, digamos, que es como un disco. No sé si conocen la proboleta, métanse. La proboleta, digamos, es un queso, en realidad es un queso que nosotros lo cortamos, que a nosotros nos gusta el asado, lo cortamos, es un queso color amarillo, y lo cortamos y tiene forma circular, entonces es un círculo, un cilindro amarillo cortito, que es muy rico asado, ese queso, y bueno, entonces tiene esa forma, y la gente creativamente le ha puesto ese nombre. Perfecto, perfecto. Así más o menos entiendo a lo que se refiere. Y bueno, la siguiente pregunta es, bueno, nuestro amigo Janio Sergio nos comenta cómo hicieron para evitar las fisuras. Bueno, eso ya lo comentaron. ¿A los cuántos días se puede desencofrar un concreto autocompactante? ¿Cómo se realiza el curado o hidratación del concreto autocompactante? ¿Qué consideraciones se deben tomar en cuenta para este tipo de concretos? El autocompactante, los tiempos de fraguado son exactamente iguales que un hormigón convencional. No hay mucha diferencia, digamos. Si quieren desencofrar el otro día, pueden desencofrar en condiciones de temperatura normal. De hecho, tienen buena resistencia inicial porque en general tienen un alto contenido de cemento, material cementicio, entonces tienen buena resistencia. En general, a nivel internacional, las reglamentaciones indican que para desencofrar un tabique, una columna, por ejemplo, necesitas una determinada resistencia que sería el doble de la que requeriría para el desencofrado, digamos, de mínima, ¿no? Por las solicitaciones de desencofrado y más peso propio. Eso hace que para un autocompactante se pueda desencofrar a 1 o 2 días tranquilamente. Lo que sí, bueno, tener un poquito más de cuidado con el curado, pero bueno, como decía Gastón, para que estos hormigones
tienen un curado, un autocurado, digamos, por una baja relación agua-cemento y demás, no requieren tampoco de mucho tiempo de curado. En esos casos también lo que han hecho, en el caso de las torres Repsol YPF, fue colocar alpillera y humedecerla, no me acuerdo si durante 7 días, Gastón, ¿era así? Sí, por lo menos 7 días. 7 días, diría un curado más que aceptable para obra, ¿no? Correcto. Perfecto. Nuestra última pregunta nos dice si se asume que con el uso de escoria de alto horno y microsílice se logrará la resistencia de diseño a los 56 y 84 días, entonces a 28 días, ¿qué porcentaje esperaban alcanzar? ¿Y cuánto último aumentó desde 28 a 56 y 84 días respectivamente? Sí, si querés, cuando tengamos los datos completos te lo puedo pasar, pero haciendo cuentas ahora rápidas, ponerle que a los 28 días llegaba a 110, 112 megapascales y teníamos los 120 y pico, 122, 123 a 56, ahí tenés un 10% de crecimiento, 28, 56, y yo no tengo los datos acá, pero debe ser 4 o 5% más de 56 a 90 o 84 días debe dar. Regla del dedo gordo, digamos. No. Después, en todo caso, si me dan un correo, les paso la evolución con los valores reales, pero lo que tengo ahora en mente es ese valor, digamos. Ok. 9% 28,56 y un 3, 4, 5% más 56,90. La escoria te permite tener algo de crecimiento. Si fuese con cemento puro, eso no iba a pasar, claramente. Perfecto. Nuestra última pregunta viene de la ingeniera María Elena Ahumada. Nos comenta, ¿cuánto tiempo de abierto le dio de holgura el uso de estabilizador de hidratación EH? Nosotros buscamos, fíjense que la dosis fue baja, 0,4%. Ahí lo que buscamos fue solamente estabilizarlo por algunas horas, 4 o 5 horas, no más que eso. En la dosis máxima, que era del 1 y pico por ciento, el hormigón podía quedar fresco bastante más, ¿no? Podía quedar fresco por ahí más de 12 horas, pero era el efecto mínimo para asegurar un tiempo abierto en verano que nos permita colocarlo sin problemas al hormigón. Y aparte no encarecer la mezcla de manera innecesaria, ¿no? Porque es un aditivo caro, el estabilizador de hidratación. Perfecto, ingenieros. Muchísimas gracias por